Los alumnos Brian Carrillo Navarro y Gerardo Alexis Suárez Vergara del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara presentan el trabajo titulado Simulación en Aspen ISIS B11 del proceso de endulzamiento de gas natural con aminas, correspondiente a la integración de las actividades comprendidas en la asignatura Módulo de Avance de Proyecto 4, la cual pretende la puesta en práctica y demostración de las habilidades y conocimientos adquiridos en las asignaturas que integran el bloque 4 de la malla curricular de la carrera de la licenciatura de Ingeniería Química. Como objetivo general se planteó el simular el proceso de endulzamiento de gas natural con aminas haciendo uso del software de simulación Aspen ISIS B11. A partir de este, y teniendo un enfoque en lo que se desea lograr con este trabajo, los principales objetivos específicos planteados son identificar el proceso general de endulzamiento de gas natural con las aminas DEA y MDA, realizar la simulación en Aspen ISIS B11 considerando los componentes estudiados, comparar los resultados obtenidos en la simulación de las distintas aminas DEA y MDA, proponer un lazo de control a la simulación de la amina que tenga mayores ventajas para el proceso. El endulzamiento del gas se hace con el fin de eliminar el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono del gas natural. Como se sabe, el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono son gases que pueden estar presentes en el gas natural y pueden, en algunos casos, ocasionar problemas en el manejo y procesamiento del gas. Por esto, hay que eliminarlos para llevar el contenido de estos gases ácidos a los niveles exigidos por los consumidores del gas. El sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono se conocen como gases ácidos porque en presencia de agua forman ácidos, y un gas natural que posee estos contaminantes se conoce como gas agrio. Entre los problemas que se pueden tener por la presencia de estos compuestos, se pueden mencionar toxicidad, corrosión por presencia, disminución del poder calorífico del gas, promoción de la formación de hidratos, entre otros. El tratamiento de gas con aminas, también conocido como eliminación del gas ácido y endulzamiento, es un grupo de procesos que utilizan soluciones acuosas de varias aminas para eliminar el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono de los gases. Es un proceso usado en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, plantas de procesamiento de gas natural y otras industrias. Los procesos consisten en la absorción del gas por soluciones químicas acuosas de amina a presión y a temperatura. Hay muchas aminas usadas para tratar el gas, y también existen combinaciones de aminas que se usan para mejorar la extracción de los gases ácidos y minimizar la corrosión en los equipos usados. Las aminas se emplean en soluciones acuosas que van del 20% al 70% en peso de amina en agua. Las aminas también se utilizan para eliminar gases ácidos de los hidrocarburos líquidos, por ejemplo, el gas licuado del petróleo. Análisis de las secuencias del proceso. El gas amargo entra por un absorbedor a la entrada para remover cualquier líquido arrastrado por el agua o hidrocarburos. El gas entra por el fondo del absorbedor de amina y fluye a contracorriente de la solución de amina. La solución de amina se va hacia el fondo del absorbedor, llevando con ella los gases ácidos. Esta solución, que contiene el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, se denomina como solvente rico. Del absorbedor, el solvente rico es desorbido en un tanque de desorción o de flasheo para remover casi todos los gases hidrocarburos disueltos y los hidrocarburos condensados arrastrados. Un pequeño porcentaje de los gases ácidos son desorbidos en la fase vapor de este tanque. Del tanque de desorción, la amina rica ingresa al intercambiador amina-amina. Este intercambio recupera algo del calor sensible de la corriente pobre de amina para disminuir el calor debido al calentamiento de la amina. La amina rica calentada entra a la torre desgasificadora de corriente de amina, donde el calor de la caldera rompe los enlaces entre la amina y los gases ácidos. Los gases ácidos son removidos por domo y la amina pobre es removida por el fondo del separador. La amina pobre caliente ingresa al intercambiador amina-amina y después a los enfriadores adicionales para bajar su temperatura a no menos de 10 grados Fahrenheit sobre la temperatura del gas de entrada. Esto evita que los hidrocarburos se condensen en la solución de amina cuando la amina entra en contacto con el gas amargo. La amina pobre enfriada es bombeada a presión hasta el absorbedor y entra por el domo del absorbedor. Como el caudal de la solución de amina baja por el absorbedor, esta absorbe los gases ácidos. La amina rica es removida hacia el fondo de la torre y el ciclo se repite. Análisis e identificación de los parámetros del proceso.
Una planta de este tipo exige un control exhaustivo de determinados parámetros, por lo cual la modificación de alguno de estos afecta de manera crítica el funcionamiento de todo el proceso. Hay 4 parámetros que destacan. Presión. Para mantener la calidad del proceso es importante establecer un adecuado funcionamiento de la presión de operación de las torres de absorción y regeneración. Temperatura. Los rangos de temperatura que se establecen se diseñan para favorecer el rendimiento del proceso. Este parámetro puede tener modificaciones ligeras, pero si se tiene una alteración significativa, las torres pueden generar inestabilidad y por ende tener consecuencias negativas. Corriente de la mina. Generalmente la corriente de la amina se calcula antes de la puesta en marcha del proceso. Las concentraciones de amina pueden variar si se producen cambios en la concentración del gas dulce. Concentración de la amina. Dicho parámetro requiere un estudio detallado durante el diseño, la ejecución y la operación del proceso. Posteriormente se realiza un análisis de sensibilidad de las secuencias que tienen la variación de las concentraciones de amina en la planta. Diagrama del proceso. El endulzamiento de gas natural con aminas es un proceso que lleva consigo bastantes pasos a realizar. En el diagrama se describe de una forma más visual el cómo trabajan e interactúan entre sí los equipos involucrados. Desarrollo del proyecto. Para el desarrollo del proyecto, el primer paso, después de la amplia investigación hecha sobre el proceso y sus propiedades, fue el estudio del software ASPENISYS V11. Después de la familiarización con este, se comienza a simular siguiendo como ejemplo el proceso real que se presenta en la bibliografía J. Waker 2004. El gas amargo elegido a tratar es uno característico de los yacimientos del Golfo de México. Su composición se muestra en la tabla presentada a condiciones de 30 grados centígrados y 69 bar. Procedimiento técnico de la simulación. El procedimiento técnico de la simulación se comienza con la apertura del software. Posteriormente, se crea un documento nuevo. Una vez hecho esto, se da clic en el apartado Properties y se seleccionan todas las especies químicas que se van a ver involucradas en el proceso de simulación. En nuestro caso, se incluyeron todas las especies que constituyen el gas, así como la amina a la que corresponde la simulación. Es importante aclarar que fueron hechas 2 simulaciones con la única diferencia de que en una se incluyó la amina DEA y en la otra la MDA. Esto para hacer la comparativa de dichas aminas teniendo un mismo gas a tratar. Una vez seleccionadas las especies químicas, se elige el paquete termodinámico Gas Chemical Solvents, ya que dicho modelo se adapta al tipo de proceso, pues este consiste en un paquete de simulación específico para la implementación de limpieza de gases contaminantes, como degradación y regeneración de aminas, eliminación de CO2 y azufre. Para llevar a cabo esta tarea es necesario conocer los gases a purificar, los solventes a usar y si se va a usar sales termoestables. Con estos datos el programa calcula las reacciones utilizando modelos de cálculo propios del paquete, con base en las temperaturas y presiones que el usuario establece para cada equipo. Siguiendo con el paso 3, se continúa con el apartado de Simulation y se comienza con el acomodo de equipos y corrientes que se deben ir conectando de una forma secuencial. Se agrega la primera corriente llamada gas amargo y de donde va a partir todo el proceso, la cual contiene toda la mezcla de los componentes, es decir, las fracciones de cada compuesto del gas de referencia. Continuando con los pasos de la simulación, se agrega un contactor. Este equipo es unido a la corriente de amina y el gas a contactor, siendo las 2 entradas del proceso. De ahí salen 2 corrientes también, una correspondiente al gas dulce y otra de amina rica, donde el gas dulce es el producto final y la amina rica se manda a un proceso de purificación y recirculación. En la imagen se puede apreciar el formato como es presentado en Aspen, siendo muy amigable para el usuario en su forma de unir corrientes. Además, en este cuadro de información se agregan algunas propiedades establecidas por el usuario, como lo son temperaturas y presiones iniciales, así como la cantidad de números de platos dentro del contactor. Posteriormente, la corriente de amina rica es unida a una válvula para disminuir la presión del flujo que va a entrar al tanque flash, para de ahí separar algunos gases libres en la amina, es decir, gases que no son tan difíciles de separar.
Después, la mina rica entra a un intercambiador de calor donde se calienta este flujo y la salida de la mina se conecta a una columna de destilación, para ahí separar los últimos gases ácidos presentes en la corriente de la mina. Después de esta separación, la mina pobre de gases contaminantes es recirculada al inicio del proceso. Es importante esta etapa del proceso, pues aquí es donde se realiza la mayor recuperación de materia prima, es decir, de amina. Al igual que con el contactor, el tanque flash, intercambiador y columna de destilación, se deben establecer parámetros de operación para poder ejecutar la simulación. Se debe señalar que los parámetros deben ser lógicos, pues de lo contrario, el mismo simulador detecta incongruencia y no permite correr lo descrito. Por lo tanto, no arroja resultados y no permite el avance de la siguiente etapa. Ya después de salir de la columna de destilación, la corriente de amina vuelve a entrar al intercambiador de calor para ser enfriada en este caso, y de ahí ser mezclada con agua, para así establecer la concentración necesaria y permitida para el proceso. Vuelve a pasar por otro intercambiador y luego una bomba, para finalmente llegar al inicio, a la corriente que entra al contactor. Este procedimiento se realiza para las dos aminas establecidas en este proyecto, la MDA y la DEA, siendo una de las modificaciones del proceso. Aparte de modificar algunas temperaturas y presiones, estos cambios son importantes para el desempeño de cada mina. El modelo general de la simulación en estado estacionario se puede apreciar en la imagen. Continuando con los pasos del proyecto, después de obtener las dos simulaciones, se hace una comparativa entre el desempeño y ventajas que aporta cada mina al tratamiento de este gas y se selecciona la que tiene los mejores resultados. Al seleccionar dicha mina, se prosigue a aplicar un modelo dinámico al proceso, es decir, establecer un lazo de control. Para la transición al modelo dinámico se deben hacer modificaciones, principalmente la incorporación de válvulas en las corrientes más importantes, con el fin de tener valores específicos de presión o flujo molar y para así controlar dichos valores. Con esto, es seguro que al correr la nueva simulación se obtenga un buen resultado. Las variables que se siguen en la integración de la dinámica del sistema son flujo molar del gas amargo, gas dulce, temperatura de gas dulce, gas ácido, entre otros. Además de introducir un controlador de temperatura y controlador de flujo. Se utiliza una herramienta característica de Aspen llamada Trace Sizing, la cual sirve para calcular el tamaño de cada plato de la torre de absorción, en nuestro caso el contactor. Esto es importante, ya que sin esta herramienta la caída de presión y el número de platos debe ser especificada por uno mismo para el estado estacionario, mientras que en el estado dinámico debe ser calculada con nuevas consideraciones y se modifica de manera automática mostrando un cambio de 10 a 20 platos. Además, en comparación con la simulación en estado estacionario, se agregan dos bombas para así involucrar la parte de velocidad en los flujos, aspecto importante para las diferencias de presión y resistencias. La nueva simulación en estado dinámica es mostrada en la siguiente imagen. Para la obtención de resultados se hizo principal énfasis en el flujo de gas dulce y de la eliminación de agentes contaminantes. Haciendo un análisis de las dos aminas usadas para el tratamiento del gas elegido, se puede apreciar en la tabla superior que en el flujo de gas dulce, es decir, producto final del proceso, la mina con el mejor desempeño es la DEA, ya que con las composiciones de dicho flujo se muestra que la fracción mol de metano para la MDA es de 0.888 y para la DEA 0.924, dando a entender que la DEA tiene una mayor eliminación de agentes contaminantes, teniendo una reducción de 99% para el sulfuro de hidrógeno y 91.6% para el dióxido de carbono. Para el aspecto de recuperación de aminas, la ventaja es de la MDA, teniendo un valor de 0.0974 fracción mol del flujo que sale del destilador y se va a recircular, mientras que para la DEA corresponde un valor de 0.0835 fracción mol de su flujo. Los parámetros de entrada del gas amargo son 30 grados centígrados y 69 bares para la presión. En la tabla inferior se muestran los valores de las condiciones para los flujos más importantes, el de la mina contactor y gas dulce. Las condiciones de entrada, temperatura y presión para la mina contactor fueron elegidas en base a J. Waker 2004 y se tomaron valores promedios para la ejecución de la simulación, ya que estos permitían realizarla de forma correcta. Los parámetros de salida del gas dulce son calculados por Aspen. Con ellos analizamos que la MDA trabaja en rangos más elevados, tanto de temperatura como presión,
produciendo así mayores gastos energéticos. Continuando con el análisis de resultados, se prosigue a comparar las temperaturas para cada mina utilizada en la simulación. Analizando los perfiles de temperatura del contactor en estado estacionario, para la DEA, su máxima conversión se alcanza en el plato 7 con una temperatura de 83 grados centígrados y para la MDA la máxima conversión se lleva a cabo en el plato 5 con una temperatura aproximada de 66 grados centígrados. Aunque se aprecia que la máxima conversión se alcanza primero en la MDA y con menor temperatura, no se debe olvidar que la conversión total es mejor para el caso de la DEA. Es por ello que una mayor temperatura en la DEA se justifica. Esto se muestra en las imágenes 11 y 12. Primero se debe mencionar que el lazo de control fue elegido para implementarse en la simulación correspondiente a la DEA, pues esta mina daba mayores ventajas para el tratamiento de este gas. Hablando del lazo de control respecto a la temperatura, se observa que en ambos perfiles para la DEA en el contactor, viendo la imagen 11 y la imagen 13, tiene un incremento en el fondo de la torre, es decir, la temperatura máxima está en los platos de la parte inferior del contactor debido a que en ese lugar es por donde ingresa el gas amargo y donde se produce el mayor contacto entre la DEA y el gas, teniendo así una reacción exotérmica. Además, al tener la implementación del lazo de control, se reporta que para el controlador de flujo, el cual se instala en la cabeza de la torre, se tienen unos valores de ganancia de 0.5 y constante de tiempo de 0.20. El tamaño y por ende el costo de una planta de aminas depende en gran medida del caudal de circulación de amina que se va a utilizar en el proceso de endulzamiento. Los costos de adquisición de los equipos principales son aproximados pues dependen de sus características, dimensiones, parámetros de operación y variables de diseño. La tabla de color verde muestra la estimación de costos de una planta de endulzamiento de gas natural en base a sus equipos, instalación y construcción. Esto es independiente de la mina a utilizar, pues esos costos son evaluados en costos operativos y de mantenimiento de la planta. Las tablas amarillas muestran el gasto de producción anual según cada mina utilizada, mostrando un gasto mayor en la MDA. Y siguiendo con las ventajas del gas natural, por ende su tratamiento con aminas, se puede afirmar que es un combustible más amigable con el medio ambiente en comparación con otros combustibles fósiles y esto es avalado por el Protocolo de Kioto. Además de contar con costos altamente competitivos, pues no requiere de mayores tratamientos de purificación y sobre todo por su enorme cantidad de materia prima en varios yacimientos a nivel mundial. Concluyendo el proyecto modular, se puede afirmar que se logra la identificación total del proceso general de endulzamiento de gas natural con las aminas DEA y MDA, así como el estudio y reconocimiento de las operaciones unitarias y equipos del proceso. También se logra la realización de la simulación para ambas aminas de una manera efectiva, obteniendo resultados coherentes. De las simulaciones, el aspecto que favorece a la MDA en el proceso es en la cuestión de recuperación, es decir, cantidades, ya que para ella se tiene un mayor número en la regeneración que sale de la columna de destilación. La DEA tiene mayores ventajas en cuanto a sus gastos energéticos, siendo más bajos, así como un mejor desempeño en cuanto a la eliminación de los gases ácidos y o contaminantes. Se debe tener en cuenta que los aspectos y resultados para estas aminas son exclusivos de la respuesta al gas tratado, diciendo que es posible que para gases con características diferentes, ya sean densidades, composiciones, etc., el comportamiento pueda ser igual o distinto, siendo la MDA la mejor u otra mina que no se haya considerado en este proyecto. En base al estudio de la viabilidad social ecológica, se puede sustentar que como tal, una mina no tiene ventaja sobre la otra en dicho aspecto. En la mayoría de los casos, el desempeño y comportamiento de estas va a depender de las características del gas a tratar. Y referente al aspecto económico, la DEA tiene una ventaja, ya que esta cuenta con menores gastos en el proceso, esto incluyendo los de mantenimiento, instalación, operación, etc., y brindando un mejor desempeño de limpieza. Para el aspecto del lazo de control, se muestra un comportamiento diferente entre el estado estacionario y el estado dinámico, siendo así una muestra de cómo afecta a un proceso el estudio en estos dos estados. Los controladores introducidos en el lazo de control sirvieron para establecer y mantener ciertos valores en un lapso de tiempo. Cabe reconocer que los procesos tienen un comportamiento dinámico en la industria, ya experimental, por lo cual es necesario más trabajo en esta parte. Para concluir de forma general, se puede decir que los objetivos planteados en el proyecto fueron cumplidos en su mayoría de forma satisfactoria,
Con esto, se demuestra que los conocimientos del módulo 4 fueron aplicados de una manera excelente.